Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este taller que hemos titulado Estudiemos Juntos. Es para el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, segundo grado. Y como lo hemos dicho en cada una de las lecciones, la intención es que estudiemos para que cuando llegue el momento de esta, vayamos lo mejor preparados, en ningún momento la sustituye. Por fin también hemos llegado a la lección 48, que se llama la liturgia, acto cultual de la Iglesia. Rendir culto a Dios es la función suprema de la iglesia. Y es que como vimos en la lección anterior, vimos cómo Dios uno y trino interviene en la liturgia. Y dijimos que no existe una verdadera liturgia si no interviene en ella la iglesia. Hoy algunos cristianos pretenden rendir culto a Dios tan solo de manera individual. Obviamente ello no es la liturgia de la iglesia. Por ello debemos adquirir plena conciencia de la importancia de la liturgia en la iglesia. Comenta nuestra lección, ¿cuál es la conexión esencial entre la iglesia y la liturgia? Bueno, mira, primeramente tenemos claro que es el hombre quien tiene la necesidad de rendirle culto a Dios. Y hemos visto que el ser iglesia es formar parte del cuerpo de Cristo. Así entonces, el culto que rendimos a Dios es comunitario, en espíritu y verdad. La iglesia, cuerpo místico de Cristo. El Papa Pío XII comenta que ser cuerpo de Cristo es comprender que Él es la cabeza, el sustentador y el salvador de este mismo cuerpo místico. El Papa León XIII lo plantea diciendo, la iglesia ya concebida nació del mismo costado del nuevo Adán. Y Cristo comenzó la edificación desde su predicación y formación de sus apóstoles, a quienes envió a ellos el Espíritu Santo, es decir, el Paráclito. Sigue el Papa Pío XII presentando la figura admirable entre los dos Adanes. El viejo, de cuyo costado Dios forma y da a la luz del mundo a la antigua Eva, madre de la humanidad en la vida natural. Y el nuevo Adán, Cristo, crucificado, de cuyo costado abierto por la lanza brotó la nueva Eva, madre de todos los que reciben la vida sobrenatural, conseguida por Cristo en la cruz, es decir, la iglesia. En suma, la iglesia pasó por varias etapas en su caminar hasta llegar a este ser permanente. La de ser concebida y dada a la luz durante la presencia visible de Cristo en la tierra. Pero no es sino en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia para su misión, la cual es la salvación de los hombres de todos los tiempos hasta el fin del mundo. De hecho, lo enseña el Concilio Vaticano II, lo plantea indicando que la salvación fue realizada a favor de la humanidad de todos los tiempos por medio de la iglesia a través del impulso del Divino Espíritu. Ahora, ¿cuáles son los conceptos erróneos sobre la iglesia? Mira, el católico medio ve apenas en la iglesia una organización jurídica y externa. Para otros, la iglesia es la dispensadora de gracias, pero no se sienten parte de la iglesia. Finalmente, aquellos que la ven como un partido político o solo una agrupación humana en la cual estarán si se les da algún tipo de beneficio. Obviamente lo anterior no representa lo que es la iglesia, pues no se vive netamente la iglesia, su culto y su liturgia. Así entonces la iglesia definida por San Pedro, mira, vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, allá en Primera de Pedro 2, de 9 al 10. Así entonces vienen los términos de la definición. La iglesia, pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y ahora sois el pueblo de Dios, así lo decía precisamente Pedro. Todos los gentiles esparcidos por el mundo, por la dispersión de Babel, ahora somos un solo pueblo por el Espíritu Santo. Y al llegar la plenitud de los tiempos, precisamente Cristo justifica a todos los gentiles por la fe. De aquí entonces que la liturgia es de toda la iglesia y en toda la iglesia. La finalidad del pueblo de Dios, mira, debemos entender que ingresar al pueblo de Dios, formar parte de la iglesia, no es por méritos propios, sino que es un asunto de vocación llamado. Por la acción de Cristo hemos sido rescatados, precisamente porque eso somos, pueblo adquirido. Por la acción del Espíritu Santo hemos sido santificados, pues eso somos, nación santa precisamente también. Y la pregunta ahora es, ¿qué debemos entender de todo esto? Mira, la decisión y acción divina exigen una finalidad, ser pueblo de sacerdotes,
ser pueblo de reyes, inmersos en la iglesia, siendo todos uno en Cristo. Un pueblo con vocación a la santidad. San Pedro nos decía que respondemos a una vocación, a un llamado, consagrándonos para ser santos y para cumplir una misión, la de santificar al mundo. Así entonces empieza a cerrar nuestra lección hablando de las raíces de la liturgia en la iglesia. Resumiendo hasta aquí, dijimos que la liturgia es el diálogo con Dios uno y trino, a través del culto en la iglesia, emanadas de la Sagrada Escritura y de la doctrina sustentada e interpretada en la iglesia. Por ello, Vaticano II recomienda la Sagrada Liturgia, que dice que hay que considerar como la fuente primera y necesaria del genuino espíritu cristiano. Sigue Vaticano II diciendo, tiene como básico en la formación de los fieles la formación litúrgica y su preparación activa. De aquí nuestra lección precisamente, la liturgia, acto cultual de la iglesia. Y cierra nuestra lección presentándonos dos sacerdocios en una única liturgia. El sacerdote celebrante ejerce el sacerdocio ministerial, al tiempo que los fieles ejercen el sacerdocio bautismal, y ambos tienen su origen en el único sacerdocio, el de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, al hacerse presente y actual en la celebración eucarística, y el sacrificio de nosotros mismos por nuestro propio actuar, es decir, íntegro, cuerpo y alma, también ya lo hablamos en lecciones atrás, por medio del cual volvemos hacia Dios. Y es este sacrificio el acto cultural de la iglesia que estamos necesitados de realizar, dando culto a nuestro Creador como un solo pueblo elegido por Él. Cierra nuestra lección diciendo distinción, pero no separación. Por último, este doble sacrificio deja distinguir una diferencia. El sacrificio de Cristo y el nuestro propio se distinguen entre sí, pero a la vez no se pueden separar. En efecto, Cristo, el nuevo Adán, se sacrificó por nosotros y su sacrificio, es decir, por ti y por mí, por todos, nos redimió. Y solo así resulta grato a Dios el sacrificio de la iglesia y de sus miembros, al reconocer el Padre en ello el sacrificio de su amado Hijo y así lo acepta. Así que yo te invito a que tengas ya una mayor conciencia de lo que es la liturgia en la Santa Madre Iglesia. Y te invito a que la vivas. ¿Para qué? Para que siga siendo luz y sal y que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.